Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Vamos a seguir con un video más. El último video que hice la semana pasada, tratamos el tema de la Torá oral. La pregunta era, ¿la Torá oral es mentira? Y resumimos que la Torá oral no es mentira, porque la Torá oral fue incluso primero que la Torá escrita, porque está dicho, y dijo Dios que sea la luz. Y también está dicho, también está escrito, y le dijo Dios a Moisés. Entonces, todas las instrucciones que Dios le entregó a Moisés, se las entregó de manera oral, y después le dijo a Moisés que las escribiera en un libro. ¿Sí? Eh, Esto obedece a la premisa de que Dios habló y el mundo fue creado, ¿cierto? Dios habló y las cosas se realizaron. Entonces, así resolvemos la primera pregunta. ¿La Torah oral es mentira? No, no es mentira, porque si fuera mentira, entonces lo que dijo Dios es mentira. Ahora, decimos también, dijimos al final, que cuando los profetas hablan de los 10 mandamientos, que cuando los profetas hablan, mejor, que cuando los profetas hablan que el pueblo de Israel va a ser disperso, van a sufrir tribulaciones y muertes y un montón de cosas, se refiere a que el pueblo de Israel incumplió una de esas 10 condiciones que se le dio para recibir la Torá. Antes de recibir la Torá, toda la Torá y la tierra de Israel tenía que cumplir 10 condiciones. Y esas 10 condiciones son los 10 mandamientos, ¿sí? Que están escritos en Éxodo 20. Cada vez que el pueblo de Israel incumple uno de esos 10 mandamientos, entonces el pueblo es llevado al exilio porque incumple una de las condiciones que lo hace apto para recibir la Torah. No es como se dice en otros libros, que si el pueblo de Israel no guarda uno de un solo de los mandamientos, entonces infringe toda la Torah. No. Es si no cumple una de las 10 condiciones, que también son mandamientos. Una de las 10 condiciones, de esas 10 condiciones, ahí infringiría toda la Torah, porque esas 10 condiciones son necesarias para cumplir, para poder recibir la Torah. No es como si nos dijeran hoy en día, no, pero es que los judíos no guardan la Torah porque no pueden llevar sacrificios. Entonces, como ya no pueden llevar sacrificios, entonces es como si no cumplieran nada de la Torah. Pues nos damos cuenta en el libro de Éxodo también, cuando Dios le pide al hombre, a Moshe, le dice, vas a sacrificar el cordero de Pesaj, sacrifican el cordero de Pesaj, y les dice, bueno, y en la fiesta de Pesaj habían unas personas que estaban impuras y no pudieron sacrificar el cordero de Pesaj, no en la Pesaj de Egipto, sino en el Pesaj del desierto, ¿cierto? Había unas personas que estaban impuras y no podían sacrificar el cordero de Pesaj. Hashem les dice, si no pueden sacrificar el cordero de Pesaj en su día, el 14 de Nisan, entonces, o en el mes de Aviv, 14 de Aviv, lo harán en el mes siguiente, el 14 del mes siguiente. Entonces se da cuenta uno que hay leyes que no se pueden cumplir en su tiempo por X o Y razón, pero está, digamos, presto para poderlas cumplir después. Hay leyes que se pueden cumplir después. Hay sacrificios que se pueden dar, digamos, después. La Torah enseña que el pueblo tiene que traer todos los sacrificios que no trajo durante todo este tiempo. ¿Sí? Aparentemente uno diría, entonces son millones de animales. No, aparentemente es por los pecados que hizo durante todo este tiempo. Entonces, si hizo el mismo pecado durante 2000 años, entonces va a salir un sacrificio por todo el pecado del 2000 años. Aparentemente eso es así. Y esto sería más o menos el resumen del video anterior. Ahora el video de hoy, que me parece bien interesante, también surge de las preguntas que me hicieron cuando estaba ausente. En ese tiempo que me ausenté de las redes sociales, como si yo fuera muy importante. Seguramente pues no soy muy importante, pero estuve ausente y hay varias personas que están conectadas ahí, suscriptores que están conectados, que les gusta ver el contenido del canal. Entonces hicieron varias preguntas. Una de ellas es una pregunta que me hace una persona cristiana, que ya me habían hecho antes otras personas, y que han surgido videos hablando sobre este tema, y que últimamente han surgido muchos videos hablando de este tema. Y la pregunta es, ¿el Mesías es divino? ¿El Mesías es divino? Esa es la pregunta, si el Mesías es divino.
Lo primero que hay que entender es que esta pregunta tiene que resolverse entendiendo muchos contextos, muchas palabras, incluso definiendo qué es divinidad. No es lo mismo el concepto de divinidad que tenga la escuela romana, griega, el concepto que tenga la escuela judía. Hablando de escuelas, porque hay una persona que vio un video que habla de las escuelas rabínicas. No, es que los rabinos y sus escuelas rabínicas, pero al parecer no tienen ni idea de que es una escuela rabínica. Creo que eso tampoco existe, por lo menos en la Torah no escuché la palabra escuela rabínica ni en el Talmud. De pronto escuché la casa de tal, la casa de tal Rab, la casa de tal, los estudiantes de tal, o el Beit Midrash de tal, pero no la escuela rabínica. La escuela tiene otro significado si miramos la etimología, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El Mesías es divino. Vamos a empezar este video, señores. Muchas gracias, señoras. No sé si vean esto, niños, niñas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nathan Rocha y vamos a empezar. Entonces, la pregunta es, ¿el Mesías es divino? Del Mesías es divino, yo construí un bosquejo más o menos pequeño para resumirlo rápido en este video. Hice una línea y saqué una premisa, como una tesis o una premisa. ¿Cuál es la premisa o la tesis? ¿Es posible que un ser humano normal, pueda hacer que la humanidad se encamine hacia el bien? Es decir, la gente de las otras religiones, bueno, no conozco las otras religiones, conozco el cristianismo, y preguntan, ¿cómo es posible que el Mesías sea un hombre normal, común y corriente? El Mesías tiene que ser Dios, o hijo de Dios, o algo como Dios, porque no es posible que una persona normal lleve al resto de la humanidad a encaminarse al bien, así nomás. No puede ser, eso es imposible. Entonces, esa es una primera premisa. ¿Es posible que un ser humano normal pueda hacer que la humanidad se encamine hacia el bien? Y de esa premisa surgen tres preguntas, que yo las organizo en tres maneras distintas. Puede ser el orden que quiera, pero yo lo organizo de esta siguiente manera. ¿Qué se supone que debemos reparar? Es la primera pregunta. ¿Qué es la divinidad? La segunda pregunta. ¿Y quién es el Mesías? Es la tercera pregunta. ¿Qué se supone que debemos reparar? Primera pregunta. ¿Qué es la divinidad? Segunda pregunta. ¿Y quién es el Mesías? Es la tercera pregunta. Estas tres preguntas se pueden uno simplemente remitir a los profetas Isaías, Jeremías, al libro de Daniel, ¿sí? Al libro de los Salmos, no sé, y buscar ahí respuestas. En el cristianismo se habla mucho de que el libro de Isaías y que el libro de Jeremías y hay unas supuestas profecías sobre el Mesías de ellos. Y hay otras profecías que son mesiánicas, ¿cierto? Y se enfocan en los profetas porque los profetas hablan de los tiempos futuros. Pero ¿por qué no enfocarnos en resolver el problema? Cada vez que yo tengo un problema, pues yo me fijo en el libro de instrucciones para saber cómo funciona ese problema. Es decir, si yo tengo una máquina que está dañada, miro el libro de instrucciones y aprendo cómo funciona para poder entender cuál es el problema que tiene, porque el problema que tiene seguramente debe estar en su funcionamiento, en esas líneas de funcionamiento. Entonces lo que hago es revisar el problema que tiene desde el principio. Pues tenemos en este libro de instrucciones, si se puede llamar así, en la Torah, el libro de Génesis, el primer libro de la Torah, que es el principio. Y ahí en el libro de Génesis pues vamos a ver cómo entender este problema y aprender sobre el Mesías a partir del libro de Génesis. El libro de Génesis nos da, en su primer capítulo, nos presenta al primer hombre que fue ungido, no con aceite, pero fue ungido con el hálito de Hashem, de vida de Dios. Se le insufló hálito de vida, ¿cierto? Fue creado varón y hembra con esencia de mujer, con esencia de hombre. Después se dividió, ¿cierto? Dios durmió al hombre y lo dividió, le sacó una cosilla, creó a la mujer, ¿cierto? Y después el hombre, Dios lo llama muy bueno desde el día en que lo creó, muy bueno, y luego ese hombre peca. Pues ¿por qué no entender? O sea, ¿por qué no tratar de comprender esa parte en vez de meternos con el futuro? Entendamos nuestro pasado, entendamos lo que sucedió y pues podemos entender qué es lo que tenemos que reparar, que es la primera pregunta que dividí de la premisa que hice.
Ahora, vamos entonces al libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así está dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un problema, que el principio del que habla en Génesis no es el principio. Es el principio de la creación. Es el principio de cómo se formó el universo, cómo se formó lo que hoy tenemos, lo que tenemos hoy en día. Pero no es el principio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Génesis no es el principio de la creación, había algo distinto, algo antes de eso, sí, ese no es el tema de este video. Pero vamos a entender que si ese no es el principio, ese principio del que está hablando ahí es un principio que limita nuestro conocimiento hacia Dios. Nosotros no podemos delimitar a Dios basándolo en un principio, es decir, que Dios estaba antes del principio, decir que Dios es el principio, es como limitar a Dios. Dios no puede ser el principio. Dios está más grande que el principio, es mucho más grande que el principio. El principio es una palabra que limita las cosas, que tiene límites de tiempo, de espacio, de todo. La palabra principio no aplicaría a Dios, no aplicaría a Hashem. Es posible que aplique a Dios, pero no a Hashem. ¿Estás dividiendo a Hashem en una trilogía? No. Aquí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere a que cuando Dios, ¿sí? Vamos a tratar de entender esto. Cuando Hashem existía, que siempre ha existido, mejor dicho, todo el tiempo que Hashem ha existido, existió su luz con él mismo, su esencia, todo estaba junto con él, ¿cierto? Él era uno solo, es uno solo y siempre ha sido uno solo. Ese uno no permite la existencia de nada más aparte de ese uno, porque ese uno tiene una energía, una luz tan fuerte que llena todo lo que es todo, ¿sí? Hay algo que no sé, es decir, llena absolutamente todo. Ahora, esa fuerza de luz de Hashem no permite que haya una creación. Entonces Hashem, por su amor, permite que haya una creación. ¿Por su amor a qué? Esa es una pregunta que hay que responder. No la vamos a responder en este video. Pero Hashem se comprime o comprime su luz, su energía, su esencia, la comprime, baja el nivel, ¿cierto? Entonces ahora se opaca la luz un poco. Vamos a ver si se puede opacarla. Mira, ahí. Y entonces ya se puede ver con claridad otras cosas. Así, pues, está un poco distorsionado. Con la luz de Hashem no era un solo poco, no solamente era distorsionado, era totalmente imposible ver algo. Hashem opaca un poco su luz y ese acto de opacar su luz se llama Elohim. Es lo que nosotros conocemos como Elohim. Es la esencia de Hashem, pero con una luz más baja. Es Hashem, pero con una esencia, básicamente. Y eso es lo que permite que haya en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la palabra o el concepto principio aparezca y que aparezcan otros conceptos, no solamente el concepto de principio, pero dentro del principio, dentro de la palabra principio, aparecen otros conceptos que están encerrados ahí, que son importantes para saber o para entender qué fue lo que falló y qué es lo que tenemos que reparar y qué es la divinidad y quién es el Mesías, seguro. Ahora, vamos a ir entonces a Génesis, Bereshit 1:1. Vamos a entender la palabra Bereshit. Siempre escribo en cursivo. Bereshit. ¿Sí? Esa es la palabra Bereshit en hebreo. La palabra Bereshit encierra varios conceptos que están dentro de la misma palabra cuando se organizan las letras de manera diferente. Podemos entender acá el primero, Bara, él creó, Reshit, ¿sí? El principio, ¿sí? Creo que Reshit es con Aleph. El principio, Eshet, mujer casada, y Eish, hombre. Bara, Reshit, Eshet, Ish. Él creó, principio, mujer casada, Ish. Esto no me lo estoy inventando yo, eso está escrito en la Torá.
y se puede ver en la primera palabra de la Torah, Bereshit. Estos 4 argumentos nos van a ayudar a entender cuál fue el pecado, qué es lo que debemos reparar, cuál fue el pecado. Ahora, vamos a explicar cada uno de estos 4 argumentos o 4 conceptos que salen de la palabra Bereshit. El primero es bara. Cuando Dios crea el universo sigue creando cosas, ¿sí? El universo sigue creando cosas, porque dice, y que surjan las aves y según su especie, y que pueblen toda la tierra, que dice así, que fructifiquen y multipliquen, también se lo dijo a las aves, a los animales, y que den su fruto a los árboles. O sea, sigue una fuerza creadora que sigue y sigue y sigue, ¿cierto? Cuando vemos acá la palabra reshit, principio. Yo voy a hacer un arroz, voy a cocinar un arroz, pero solamente lo pensé. En el momento en que empiezo a cocinar el arroz, ese es el principio. Entonces hay un principio que es el principio de pensamiento, que es el principio donde sale la idea, voy a cocinar un arroz, tengo hambre. Y el segundo principio es el acto mismo. Si ustedes ven el libro de Génesis, está el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como esa idea de que en el principio se crearon los cielos y la tierra por Dios. Y inmediatamente empieza a decir cómo se crearon. El día 1, el día 2, el día así. El acto mismo. Eshet, la palabra Eshet es mujer casada. Y aquí puede haber una controversia porque seguramente podemos decir las mujeres tienen que estar casadas. Es que es necesario que la mujer esté casada, es necesario que la mujer dependa del hombre, es necesario que la mujer tenga hijos para ser mujer. Toda esa discusión se puede evitar de la siguiente manera. A lo que la Torah se refiere cuando habla de Eshet en el principio, mujer casada, en la palabra Bereshit, desde el principio, quiere decir que la mujer sola no puede traer vida al mundo. El hombre solo, como aparece aquí, Ish, el hombre solo sí puede traer vida al mundo. Y ese hombre también se está refiriendo al Mashiach. ¿Verdad, Natán? Sí. Ese hombre también se está refiriendo al Mashiach. O sea que el Mashiach fue creado desde el principio. Sí. Esa es una gran respuesta que les va a alegrar la vida a los cristianos. Sí, el Mesías fue creado desde el principio de la creación, desde el principio de la acción de crear. Pero no desde el principio donde estaba Hashem, porque Hashem no tiene ningún principio, no se sabe de dónde salió el principio, o sea, no siempre ha existido. O sea que el Mashiach no existía con Hashem, existe desde el principio en el que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el momento en que se opaca la luz de Hashem, aparece el concepto del principio y a raíz de ese principio empieza a crearse otro tipo de conceptos como el de Ish, hombre. Hombre solo puede traer vida, mujer sola no puede traer vida. Eso es biológico, eso es natural. Así es como explico el concepto de Eshet Ish, mujer casada. La mujer no está obligada a contraer matrimonio, el hombre sí, según la Torah. La mujer no está obligada a traer hijos, el hombre sí, según la Torah y según algunas posiciones las mujeres también, pero eso es debatible. El mandamiento de multiplicación y fructificación creo que fue dado a los dos, pero más bien al hombre, porque el hombre es el que tiene vida dentro de su semilla. Biológicamente se puede comprobar también, científicamente, no sé cómo decir esa palabra, pero que el espermatozoide puede durar mucho tiempo vivo según sus condiciones en las que esté, de las que esté rodeado, un tiempo de refrigeración o no sé, ¿sí? Mucho tiempo vivo, inclusive más de 3 días, que debe ser lo regular. Ahora, esa es la explicación de esas 4 palabras: creación, principio, mujer casada y hombre. ¿Qué nos entrega esto? ¿Sí? Que vamos a entender por medio de estas cosas que si algo no está, no aparece, digámoslo así, en ese principio, entonces hay una falla en el cálculo, en la ecuación. Es decir, tenemos estas 4 cosas que aparecen en el principio, pero si algo de eso deja de faltar,
pues el universo se va a colapsar. Y es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los primeros minutos de la creación, a partir de la creación. Después de la creación, los primeros minutos en los que el universo ya está funcionando, después los primeros minutos en los que el hombre está respirando, ¿cierto? Y si algo sucede en esos primeros minutos, pues va a cambiar todo lo que va a venir después. Crea usted en la evolución millones de años después o miles de años después. Crea usted en la doctrina de la, no sé, del creacionismo, pues miles de años después. Eso va a cambiar el mundo. El pecado de Adán cambió el mundo para siempre. La circuncisión de Abraham cambió el mundo para siempre. La aparición de una serpiente cambió el mundo para siempre. Las primeras cosas cambian el mundo para siempre. ¿Sí? La primera rueda cambió el mundo para siempre, seguramente. No sé, el primer auto. Así. Entonces, entendemos que para poder comprender qué fue lo que sucedió, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos reparar? Tenemos que entender esos 4 principios que les acabo de decir. Y tenemos que ver el libro en donde se originó esa falla. Eso está en el libro de Génesis. Y allí la Torá nos va a relatar qué fue lo que sucedió, cómo se originó la falla. Génesis capítulo 3. Y empieza a hablar, bueno, el hombre fue creado a imagen y semejanza, varón y hembra los creó, el hombre estaba con su esposa, Dios le entregó, lo ungió, por decirlo así, como dijimos anteriormente, le insufló aliento en su nariz y le dio una tarea, sojuzgar la tierra, ponerle nombres a los animales, todo esto, después le dio una esposa, ¿cierto? Y después dice aquí en Génesis capítulo 3, y la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que Dios el Eterno había hecho, y le dijo a la mujer, con que dijo Dios que no comáis de todo árbol del huerto. Así le dijo la serpiente a la mujer. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque si lo hicierais moriréis. No dijo que no lo tocara, pero la mujer adiciona esto, no lo tocaréis. Le dijo entonces la serpiente a la mujer, no habéis de morir, por cuanto Dios sabe que el día en que lo comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto es importante. La serpiente inmediatamente, bueno, primero que la serpiente es un animal nuevo acá, que no, o sea, es la primera aparición, la primera vez que aparece un animal específico en el relato del Bereshit, del Génesis. Y lo más importante, o lo que me llama la atención de esto, es que la serpiente no les dice, no es que vayan a morir cuando coman el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que va a pasar es que van a ser como dioses, van a poder crear cosas. No, la serpiente no les dice eso. Hubiera sido interesante. La serpiente les dice, van a ser como dioses, conocedor del bien y el mal. Esto nos trae varias cosas en que pensar. Lo primero que nos trae es que el hombre no conocía el bien y el mal. ¿Por qué? Nosotros sí conocemos el bien y el mal. Pero el primer hombre no conocía el bien y el mal. Eso es interesante. Primero que todo, ¿cómo hace el hombre para pecar si no conoce el bien y el mal? Segundo concepto es que la serpiente le dice al hombre, a la mujer en ese momento, la mujer es la representación de los dos hombres, es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra fue creado, después fue dividido, pero el hombre siempre estuvo en contacto con su mujer todo el tiempo. Aquí cuando la Torá se refiere al hombre, no se refiere al hombre y a la mujer, no se refiere a un hombre y una mujer físico solamente, sino que se está refiriendo a la esencia que tiene el hombre como ser humano, esencia masculina y esencia femenina, comportamiento masculino y comportamiento femenino, eso existe, ¿sí? Y aquí se está refiriendo a que está simbolizando dos características que tiene el ser humano, y es su, vamos a decir, su voluntad, su raciocinio, ¿sí? Y su parte emocional, por decirlo así, física, emocional. ¿Sí? Su raciocinio y su parte física y emocional. Aquí está diciendo que lo que gobernó en el hombre en ese momento es la mujer.
o sea, la parte física emocional. ¿Qué está sucediendo acá? La primera rama de pecado que nosotros entendemos aquí es que dice, y la serpiente era el animal más astuto que cualquier otro animal del campo. Después dice, y le dijo a la mujer, pero aquí no aparece el hombre, no aparece Adán. Dice, y le dijo a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que ¿dónde estaba el hombre en ese momento? Si estaban juntos. ¿Para dónde tenía que irse? Estaba trabajando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? La mujer estaba sola. El hombre estaba solo. Hay una ausencia de esa figura de Eshet Ish, de la mujer casada a un hombre. ¿Sí? Esa mujer que le pertenece a un hombre. Faltan dos condiciones de esas cuatro que dijimos para que el Bereshit continúe siendo Bereshit una fuerza creadora. Esas dos condiciones se ausentan por un momento, solo se ve una, la mujer. Y después dice que cuando comió, dice acá, y respondió, perdón, entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia. Ella tomó su fruto y lo comió, compartiéndolo con su marido que estaba con ella. Después de eso es que dice que el marido estaba con ella, pero anteriormente la serpiente solo le preguntó a la mujer, no le preguntó a los dos, sino a la mujer, solamente a esa parte que razona del ser humano se lo preguntó. Dios dijo que no comieran de ese árbol, seguramente no vamos a morir, sino que vamos a ser como Dios. Lo primero que se le ocurre al ser humano no es que vamos a ser como Dios, vamos a poder crear cosas. ¿Por qué no se le ocurrió al hombre eso? Porque el hombre ya creaba. El hombre había sido de imagen y semejanza de Dios y ya creaba, porque se le dijo, fructifícate y multiplícate, ¿cierto? Ya creaba cosas. Pero lo que se le ocurre al hombre pensar, o que el relato de la Torah nos dice que la serpiente que en gematría es Mashiach, le sugiere pensar vas a ser conocedores del bien y del mal, como Dios conocedores del bien y del mal. Entonces la primera rama para el pecado es que hay una ausencia del hombre y la mujer, no están juntos. La segunda rama para el pecado es que Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol, ¿cierto? El hombre va a comer del árbol y lo primero que se le ocurre es que él va a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y dice que el árbol era bueno para comer, bueno a los ojos, agradable, ¿cierto? Quiere decir que es el placer por conocer, no el placer por un objetivo que traiga beneficio en el sentido de multiplicar o fructificar, sino en el placer por simplemente conocer algo nuevo. ¿Sí? Es como que yo voy a comer arroz hoy simplemente porque quiero comer arroz, no es porque quiero estar fuerte para, no sé, para ayudar a mis hijos en sus tareas, no, sino simplemente voy a comer arroz porque me place comer arroz y ya, está. Y quiero comer ese tipo de arroz porque quiero saber a qué sabe ese tipo de arroz. Pero no es porque no por algún otro beneficio, no por alguna cosa que me cause a mí, porque me ayude en algo, no. Inclusive no sé si me ayuda o no, pero lo voy a comer. El placer simplemente por conocer otras experiencias. Ese placer, aparentemente aquí la Torah lo condena, o por lo menos es una de esas cosas que impulsó al pecado. ¿Sí? Entonces son dos cosas que impulsaron el pecado. Lo primero, que hay una ausencia del hombre y la mujer como figura de matrimonio, por decirlo así, de unidad, de conjunto, no de unidad, sino de conjunto. Y lo segundo es que se ve del ser humano que solamente él no busca crear, no busca ser como Dios, sino que quiere simplemente conocer. Conocer el conocimiento. Y el conocimiento no está mal, pero el conocimiento en aras del cielo, es decir, el conocimiento para poder entender más qué es lo que debo reparar, el conocimiento de la Torah está bien, pero el conocimiento simplemente por conocer, pues no tiene sentido. Esas dos ramas, entonces, nos traen a una premisa siguiente, y es el Mesías cristiano. Porque la pregunta me la envía un cristiano. El Mesías
es divino. Entonces, él lo hace basándose en su argumento, en su conocimiento de lo que para él es Mesías. Mesías para ellos es un ser divino. Según la doctrina unitaria, es el mismo Dios. Según la doctrina trinitaria, hace parte de la Trinidad de Dios. ¿Sí? Y según otras doctrinas, no sé si es el libro de Juan el que dice eso o es una doctrina ya después de Juan, que es 100% hombre, 100% Dios. O Pablo, no estoy seguro. Pero lo que entendemos aquí es que Jesús, según el cristianismo, bueno, es divino, es Mesías y muere por todos los pecados de la humanidad. Jesús muere por todos los pecados de la humanidad. Pero lo que me causa curiosidad es que Jesús muere por todos los pecados de la humanidad, pero en sí mismo Él no reparó los pecados, gracias al vecino, pero en sí mismo Él no reparó los pecados principales, por decirlo así, los primeros pecados. Es decir, Él murió por todos los pecados de la humanidad, pero no reparó en sí mismo el primer pecado, por decirlo así, el pecado original. ¿Cómo lo sé? ¿De dónde esas cosas disparatadas? Natán, estás loco, te vas a condenar. Te vas a condenar al infierno. Dijimos que faltaban dos cosas en ese principio que se arruina allá. Dijimos que del libro de la palabra Bereshit sale creación, principio, mujer casada y hombre, ¿cierto? Hombre que trae vida. Y dijimos que para que se diera el pecado hubo dos consecuencias que llevaron al pecado. Por lo menos descubrimos dos. Hay muchas, pero por lo menos descubrimos dos. Una es la ausencia del hombre y la mujer como figura de conjunto en el que, como Dios los creó. En un momento está la serpiente hablando con la mujer y en otro momento está la mujer dándole de comer al hombre también. Pero el hombre y la mujer nunca estuvieron juntos para tomar esa decisión. Y luego está con el placer simplemente por conocer, el placer, obtener placer por experimentar, simplemente. No obtener placer por traer algo nuevo, por construir algo nuevo, no, sino por experimentar algo. Bueno, pues esos dos ejemplos están en la vida de Jesús. ¿Sí? Lo primero es que la ausencia del hombre y la mujer. Jesús viene es hijo de un matrimonio en el que para que se diera su concepción no hubo ayuda o no estuvieron involucrados el hombre y la mujer. Solo estuvo la mujer, aparentemente, con el Espíritu Santo. Lo segundo es que Jesús no puede reparar ese pecado original de que no estuviera el hombre y la mujer juntos, o esa consecuencia que llevó al pecado, porque él nunca se casó. Entonces él no sabe cómo reparar eso, si nunca se casó. Por el otro lado, placer por conocer, es decir, obtener placer simplemente no por crear o multiplicar, sino simplemente por conocer experiencias nuevas. Jesús nunca se casó y por ende nunca tuvo hijos. Yo no sé si tuvo placer, seguramente sí, no sé, tomando un vino, no sé, comiendo un pan o algo así. Pero el placer de tener hijos no lo tuvo. Entonces él no puede reparar esa faltante que hubo al principio. ¿Sí? Sí, Adán y Eva tuvieron hijos después del pecado, pero no antes del pecado. ¿Sí? Ahora, estas dos cosas esto que dijimos desemboca en que Jesús pues no sabe cómo reparar el pecado original. Y la respuesta cristiana es la siguiente. Esta es una gran respuesta.
Jesús es divino. El Mesías es divino. Jesús es divino. No necesita casarse, no necesita traer hijos al mundo, porque es divino. ¿Qué es divino? Eso nos desemboca en la segunda pregunta, que sale de esa premisa de un hombre normal puede hacer que la humanidad se encamine hacia el bien. Entonces sale una segunda premisa, una segunda pregunta de esa premisa. La primera pregunta de esa premisa es ¿qué es lo que debemos reparar? Pues lo que debemos reparar son 4 cosas, que es que el mundo continúe creando, que tiene que, es decir, que se debe reorganizar todo para volver al principio, a ese principio de la creación, que tiene que haber un hombre y una mujer. Eshet Ish. Ese es el principio de todo lo femenino, masculino, que todo se organice de esa manera. Hoy estamos viendo que todo se está distorsionando. Incluso esas 2 últimas cosas que nombramos son las que más se están distorsionando hoy en día. Precisamente por ideas como las que salieron por lo menos hace 3.000 años, 2.000 años, sobre un Mesías que no necesita nacer de una relación conyugal, por ejemplo, porque es divino, o una persona que va a salvar al mundo y nunca probar qué es el mundo, porque es divino. No necesita de los placeres ni de las actividades que hacen los demás seres humanos porque es divino, es Dios salvando a la humanidad. Pero ¿qué es la divinidad? ¿Sí? La palabra Dios y divinidad se unen, son 2 cosas que van juntas. Y en la Torah también, en ese vocablo, es la misma raíz. Elohim y Elokut. Elohim es Dios, ¿sí? Y Elokut es divinidad. ¿Qué es Elohim? Dijimos, Elohim es esa esencia de Hashem después de que comprime o apaga su luz un poco, merma su luz, ¿sí? Recoge la fuerza de su luz y permite que haya vida fuera de lo que Él es, que haya otra existencia de otras cosas. Eso es Elohim. Por eso en la Torah nunca van a encontrar en la Torah al principio que diga Bereshit barak Hashem Elohim Hashem et hashamayim vet haaretz. ¿No? Dice así. En el principio creó Dios, dice bara Elohim. Esa fuerza que está más baja en su energía permite o crea cosas. ¿Sí? Crea cosas. Porque ahí ya se puede hablar de creación. Con Elohim se puede hablar de creación. Y Elokut es la divinidad. ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la divinidad? Cada cosa creada desde el principio, ¿sí? Eso es la divinidad, ¿sí? O parte de la divinidad. Es decir, ¿qué es la divinidad? La divinidad es eso que se desprende de Elohim, de Dios. Lo que se desprende de Elohim es la divinidad, ¿sí? Hay una divinidad, digamos, en, no sé, ángeles. El ser humano en sí mismo es divino porque se desprende de Elohim, porque así fue dicho. Dios creó todo con su palabra, cada cosa que creó con su palabra era nueva y es como cuando tienes una cosa con agua, un vaso con agua totalmente pura, 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 pura y algo cae en ella, inmediatamente cambia su contexto molecular y entonces la altera. Dios va creando todo y a medida que va creando, eso es nuevo totalmente, ¿cierto? Y eso nuevo totalmente viene directamente de la fuente de la creación, de Dios, porque viene de la palabra de Dios, porque dice, dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sean los mares, y dijo Dios sean las lumbreras, y dijo Dios. Pero con el hombre, no fue así, con el hombre reunió del polvo, insufló aliento, y creó al hombre, y con la mujer la sacó de la costilla, mejoró, digamos eso, de ahí del hombre sacó, hizo una mujer, ¿sí? Entonces con el hombre y la mujer no sucedió eso. Entonces tiene más allá de la divinidad, ¿sí? Ahora la segunda pregunta, la tercera pregunta que tenemos que responder es aparte de que ya sabemos qué es la divinidad, ¿sí? ¿Qué es la divinidad? Y vamos a comparar esto con Jesús, que dicen Jesús es divino, por eso no necesitó casarse, ni nada de esto.
Entonces, ¿quién es el Mesías? Según la Torá. El Mesías, en una primera definición, es una persona que tiene la chispa de divinidad directa de Hashem, por decirlo así, chispa de divinidad directa de Hashem. El Mesías no es un simple político, pero tampoco es Dios. El Mesías no puede ser un simple político, pero tampoco puede ser Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos entonces al libro de Bereshit, en Génesis. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ese momento en el que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, imagínense como si ustedes, no sé, los que tengan hijos, su primer bebé o un bebé, cuando está recién nacido, recién las primeras horas, primeros minutos, todo lo que usted ve en la cara de ese bebé, cómo reacciona a todos los sonidos, a todo, porque es totalmente nuevo para él. La conexión de él con su madre es tan fuerte que cuando la escucha muy lejos, inmediatamente reacciona, huele su leche materna. O sea, es algo totalmente fuera de lógica, o sea, dentro de la lógica, pero es muy grande comprender eso. Es lo mismo que el primer hombre que fue creado. Tenía una conexión con Hashem, muy grande la conexión del hombre con Hashem. ¿Qué pasa? Que la conexión del hombre con Hashem es tan grande que nosotros podemos entender que ese hombre era un poco más elevado que lo que nosotros conocemos hoy en día como hombre. No puede ser un hombre como nosotros, pero tampoco era algo fuera de lo normal, como lo que nosotros entendemos. ¿Sí? No era un hombre con alas o alguna cosa así. ¿Sí? Era un hombre normal. El primer Mesías era ese, digámoslo así, Adán. Entonces no es un simple político, pero tampoco es Dios, porque sabemos que, dijimos, la palabra Ish también hace revelación es una alegoría, digámoslo así, o es un, ¿cómo se dice esto? Como también incluye al Mashiach. Y si la palabra Ish está incluida en la palabra Bereshit, entonces está diciendo que el Mashiach también está incluyendo la palabra Bereshit, que también fue creado desde el principio. Fue creado desde el principio, no que exista desde el principio, fue creado desde el principio. Es algo muy distinto. Hay cristianos que traen estudios rabínicos donde dicen, mira, aquí dice tu rabino que el Mesías estaba desde el principio. No dicen que el Mesías estaba desde el principio, dice que fue creado desde el principio. ¿Sí? Y al principio es con Elohim, no del principio, no estamos hablando del principio antes, porque no hay principio antes. Hashem estaba antes, entonces no hay nada antes. Hashem estaba antes. Y Hashem permite, por medio de cuando atenúa su luz, que la luz dé paso a el principio. Muy bien, ya casi nos acercamos al final. Ahora, según esto, para que él dice aquí, trabajarás la tierra, sí, eso es lo que le corresponde al hombre hacer para poder reparar, ¿cierto? Lo que se dañó. Dios le dijo, tienes que trabajar la tierra. Y para poder trabajar la tierra hay que ser un ser humano. Del polvo eres y del polvo volverás. Para que esto suceda, pues tiene que ser un ser humano. El hombre tiene que ser pues, un ser humano. El Mesías tiene que ser un ser humano, porque el primer Mesías era Adán. Ahora, vamos a una ecuación matemática y lógica. Jesús es 100% hombre, ¿sí? Y es 100% Dios. Si Jesús vino y murió por todos los pecados, pero no murió, es decir, no reparó los pecados desde el principio,
porque nunca se casó y no tuvo hijos. Entonces, esas faltantes que estaban antes del pecado, ¿sí?, no las cumplió Jesús. La respuesta cristiana es no las cumplió porque Él es 100% Dios. Ahora, cuando Jesús resucite, cuando Jesús venga, según el cristianismo, perdón, va a venir 100% Dios o 100% hombre. Esas son las grandes preguntas. 100% Dios y 100%, incluso es una discusión teológica hasta hoy. 100% Dios o 100% hombre. Ahora, si Jesús 100% hombre, entonces quiere decir que para que sea 100% hombre, tiene que ser 100% hombre. O sea, haberse casado y haber tenido hijos. Eso lo hace 100% hombre. ¿Sí? 100% hombre. Casarse y tener hijos. Eso lo hace 100% hombre. Entonces, él pecó porque no se casó y no tuvo hijos. Uno puede decir, pero hay gente que no consigue esposa y hay gente que no trae hijos y entonces pecaron. No, la Torah dice que ellos no, porque si intentaron y no sucedió, entonces seguramente Dios tendrá otras cosas para ellos. Pero en el caso de Jesús, no solamente que no intentó, no quiso, ¿cierto? Y no solamente que no intentó y no quiso, sino que sus seguidores, como Pablo, dicen, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y dicen, los que quieran casarse puedan casarse, los que no puedan aguantar, entonces se pueden casar, pero los que puedan ser como yo, pues hagan lo que yo hago y no se casen. ¿Cierto? Que para poder servir a la palabra y toda esta cuestión. Están anulando dos de las cosas que sostienen al mundo, básicamente. La multiplicación, ¿cierto? Y la unidad con una mujer. ¿Sí? No estar solo, porque dice la Torah, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Jesús 100% Dios. Jesús 100% Dios. En este momento, si Jesús 100% Dios, pues Él no se casa, no trae hijos, no tiene que traer hijos al mundo, ni nada de estas cosas. Entonces, quiere decir que Él pecó. ¿Por qué? Es una lógica muy, pues es de lógico, ¿no? Es lógica. Porque si estoy diciendo que Jesús, que es 100% hombre, pecó por no casarse y no traer hijos, estoy diciendo que Jesús, que es 100% Dios, pecó, porque son el mismo. ¿Sí? Entonces, pues estoy diciendo que a ciencia cierta, tanto Jesús como Dios, que son lo mismo, pecaron. Estoy diciendo así que entonces la única forma que Dios tiene para reparar su pecado, el Dios cristiano tiene para reparar su pecado, ¿cuál es? Anular lo que Él creó, que es la ley. Él tiene que anular la ley para anular su error. ¿Sí? Por eso aparece Pablo y anula la ley. Y Jesús anula la ley. Y sus discípulos anulan la ley desde el principio. Desde el primer mandamiento. Porque Jesús no nació de una relación conyugal. Se anula la ley desde el principio. Desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se anula la ley en el libro de Mateo diciendo que Jesús era hijo de Dios. O sea, ya no hay principio de creación, que es la primera de las palabras que había en la palabra Reshit. Ya no hay principio de Reshit, de principio, no existe eso, ¿cierto? Porque
Jesús se supone que viene a ser hijo de Dios, o sea que él no tiene ningún principio. Y el Mesías sí tiene un principio, ya lo leímos, que el Mesías sí tiene un principio. Anula el principio de hombre, porque no fue 100% hombre, porque no tuvo hijos. Listo, no se casó, pero no tuvo hijos. No se casó. ¿Sí? No sabe qué es ser hombre. Y nunca tuvo una esposa. Eshet. ¿Sí? Entonces, anula todo. Lo que hizo su ley la anula. ¿Cierto? Y tiene que venir él mismo, meterse en el útero de una mujer sin su consentimiento, a la fuerza, sin decirle nada, y nacer porque Él es Dios y puede hacerlo. Ese es el Dios cristiano. La Virgen no sabía que ella iba a tener un hijo. Se le presentó un ángel y le dijo, vas a tener un hijo. Punto. No, pero es que yo... No, nada. Vas a tener un hijo. Oh, pero yo quiero estudiar medicina. Nada, no. Después de eso, se hace hombre, ¿cierto? Nace, se hace hombre y muere como hombre por los pecados. Pero no murió como Dios porque Dios no muere, aparentemente. ¿Cierto? Entonces, él, si era 100% hombre y 100% Dios, pues aparentemente no murió como los dos, sino murió solo como uno solo, como 100% hombre. Murió. Y entonces, este hombre con su muerte repara los pecados de la humanidad en un 100%. Pero no repara los pecados de su divinidad. ¿Cuáles son los pecados de su divinidad? Su error, su graso error al crear una ley que no servía para nada, que fue uno de los videos que ya hice. Es una ley que no servía para nada según el cristianismo. Entonces es un error que él lo va a reparar. ¿Cómo? Tiene que venir por una segunda vez, sino ya va a venir como un juez para casarse con la iglesia y así repara su error de la divinidad, casándose con la iglesia. Es todo al revés, totalmente todo al revés. El Mesías en la Torá tiene la esencia divina, pero es un hombre. ¿Por qué? Es un hombre porque tiene que cumplir con estos principios de Bereshit. Es un hombre que tiene que ser creado, ¿cierto? Y tiene que crear, ¿cierto? Tiene que cumplir con el principio de principio, es decir, que tiene que hacer obras, acciones, ¿sí? Reconstruir el templo, enseñar al pueblo de Israel toda la Torá, traer al pueblo de Israel de regreso, pelear las batallas. Tiene que casarse y dar descendencia. Y tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre. Aparte de eso, tiene otras condiciones un poco más específicas. Tiene que ser de la tribu de Judá, porque Judá tiene en hebreo las 4 letras del nombre de Hashem, Yud, Kev, Vav, Kei, y la Dalet, de donde va a descender el primer Mesías reconocido por el pueblo que fue reconocido por Hashem como pueblo, es decir, David. De las 4 letras del nombre de Hashem sale David. Y la palabra David en hebreo es 14. ¿Sí? 14. Yud Dalet. 14. Es la misma palabra que se usa para decir, porque con brazo fuerte los saqué y prepararán el cordero el día 14 del mes. Es decir, que el Mesías es
la mano de Dios. Entre paréntesis. El Mesías no es Dios. El Mesías no es hijo de Dios. ¿Sí? De la manera literal como lo toman los cristianos. Sí se le llama hijo de Dios. A todos nos llaman hijos de Dios. Pero no es un Dios y no es hijo de Dios desde de ese punto en el que embaraza a una mujer y tiene un hijo. No. Es hijo de Dios porque es de esa esencia que sale de Dios. Y el hombre es la mano de Dios porque ejecuta todos los decretos. El Mesías es la mano de Dios porque ejecuta todos los decretos que Dios da para el mundo. Los va a ejecutar. Y precisamente tiene que tener una conexión tan fuerte con Hashem, tan grande, tan sensible, que entienda los decretos de Hashem. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo el Mesías va a reparar o va a llevar a la gente? Si es un simple hombre, pero no es un simple hombre como nosotros, es un simple hombre, digamos, en la esencia más alta. Es un simple hombre, pero en la esencia, en el nivel más alto. Como Dios, es Dios, pero no quiere decir que sea la esencia de Yud Ked Vav Kei. ¿Sí? Es una esencia más baja que permite la creación. ¿Sí? No estoy diciendo que el Mesías es como Dios, sino que estoy haciendo la asimilación de las palabras, de la dialéctica, pues. Todo se puede entender mal. Ahora, ¿cómo el Mesías puede reparar esto? Dando ejemplo. ¿Y cómo da ejemplo? Justo como la serpiente le dijo a la mujer. Porque la mujer, la serpiente se entiende que la gematría es Mashiach. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? No moriréis, sino que seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Cómo así? En el principio que Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hizo al hombre y los hizo a imagen y semejanza de Dios. Ya eran como Dios, ya eran imagen y semejanza de Dios. Pero no, no hacían las acciones que Dios había hecho. ¿Qué acciones? Permitir la creación. No habían tenido hijos aún. Aquí está el pecado que no se reparó. Ellos tuvieron hijos después de que pecaron, después de que conocieron el placer de conocimiento, pero no antes, no antes. Se les dio la orden, pero no dice después que tuvieron hijos. Fue después del pecado o del conocer el placer. De hacer placer por el conocimiento. Y es como, entonces dice aquí, la serpiente le dijo, seréis como Elohim. ¿Cómo seréis como Elohim? Creando, no simplemente llenándose de conocimiento, sino creando, haciendo acciones. ¿Sí? ¿Y qué acciones tendría que hacer el Mesías? Las acciones por medio de la ley. Las acciones que la ley dice. Y aquí está el punto de la lógica. Vi algún video que dice que algunos cristianos sí creen en el tercer templo, porque incluso en el Apocalipsis habla del tercer templo. ¿Sí? Que el Mesías se sentará sobre el templo. El falso Mesías se sentará sobre el templo. Entonces sí va a existir un templo. Solo que para los cristianos se va a sentar el falso Mesías. Hay otros que dicen que no va a haber un tercer templo, que solo hay 2 templos y ya. No va a haber ningún tercer templo. Pero aquí viene la lógica. Si el Mesías necesita dar ejemplo y para dar ejemplo tiene que ser como Dios, es decir, ser a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tiene que hacer actos que lo asemejen a Dios. Y los actos que lo asemejan a Dios son los actos de la Torá, porque la ley fue entregada por Dios. ¿Cierto?
Y si la ley fue entregada por Dios era para que la gente fuera santa como yo soy santo, dice su Torá. Sed santos como yo soy santo. ¿Cómo? Por medio de la Torá. Pues para cumplir toda la Torá necesitamos todas las condiciones. Y hay una condición que no hay, que no está presente, y es construir el templo. Es lógico que lo que tiene que hacer el Mesías para poder ser un ejemplo y poder cumplir toda la Torá, como dicen los cristianos que los judíos no hemos cumplido toda la Torá, pues entonces el Mesías sí tiene que cumplir toda la Torá y para eso tiene que construir un templo. Es lógico para poder presentar sus sacrificios, que los sacerdotes sacrifiquen los sacrificios por él, porque el sacerdote es el único ordenado por Hashem para sacrificar, para hacer sacrificios, menos el sacrificio de Pesach, aunque también lo llevaban y lo sacrificaban los sacerdotes. Entonces el Mesías solo puede hacer eso si el templo está construido. Y ahí cuando cumpla toda la Torah, entonces va a funcionar como ejemplo y vamos a darnos cuenta es que un hombre sencillo sí puede cumplir toda la Torah. Y entonces todos vamos a decir, oh, si el Mesías puede hacerlo, pues nosotros también podemos hacerlo. Y podemos hacerlo. Y en ese momento es que viene el otro concepto más elevado, que es que llegamos al principio, ¿cierto? Pero ahora queremos ir a lo que había más allá del principio. Y es eso que se llama unidad con Hashem, de lo que no tengo ni idea cómo es. Hay bosquejos de cosas, no tengo ni idea, porque eso es lo que sale del conocimiento que cualquier persona pueda tener. Mi nombre es Nathan Rocha. Muchas gracias por ver estos videos. Si les gusta, denle like. Si no les gusta, no le den like, no hagan nada. Y si les gusta y no quieren tampoco reproducirlo, ¿cómo se dice? Compartirlo, pues tampoco lo hagan. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.